Pueden sentarse, pueden sentarse. Amén. ¿Están alegres de estar en la casa de Dios? Amén, muy bien. Yo vengo, ¿verdad? Un poco así con los ojos medio cansados. Les platico que tomamos una decisión de hacer un viaje rápido, relámpago, al Paso, Texas. Es aquí, rápido, aquí como unas 11 horas nomás. No tenía planes, se los prometo, no tenía planes, pero el jueves, por ahí del jueves, mi hijo me empezó a insistir y dice: papá, vamos a ese congreso de hombres que hay cada año, que hemos ido otras veces los hombres de aquí. Yo no tenía planes porque hay muchas cosas en las cuales estaba involucrado, pero mi hijo me dijo: vamos, papá, vamos. Y él fue el que me insistió, él fue el que me animó, y digo: wow, gracias a Dios por la vida de mi hijo, que tiene esa pasión por amar a Dios. Él quería sentir esa experiencia de que fuéramos juntos como padre e hijo y poder disfrutar. Fuimos también a un colegio, una universidad, fuimos a conocer una universidad, pero doy gracias a Dios por la vida de mi hijo, por la pasión que él tiene, el amor que él tiene para Dios. Me inspiras, hijo, a seguir adelante confiando en Dios. Y nos regresamos y salimos como a las 2 de la tarde de allá del Paso, Texas, y llegamos aquí como a la 1:40. Así es que nomás me levanté y ya aquí estoy, ¿verdad? No quería venir, pero me acordé que yo soy el pastor y dije: yo tengo que estar ahí, ¿verdad? Pero le estaba platicando a mi suegra que así me sucedió. Unos 2 años atrás me invitaron a hacer una boda allá en Milwaukee. Una prima de mi esposa me invitó y ella nos pagó el viaje para ir allá a Milwaukee. Y cuando llegamos, ¿verdad?, nos ofrecieron una cama muy, muy agradable, muy a gusto. Y yo me quedé tan a gusto en esa cama que me desperté. Y yo le dije a mi esposa: alístense, ustedes váyanse más al rato, yo me voy. Dice mi esposa: pero tú eres el que vas a dar la boda. Sí, cierto, ¿verdad? De repente, ya cuando vas entrando ahí por de los 40, dicen que se te van olvidando las cosas. Vas entrando ahí, que por una puerta, cuando pasas el umbral de la puerta, ¿a qué venía aquí, verdad? A algo venía, pero bueno, es una edad de los 40. ¿Cuántos andan en el mismo rumbo por allá conmigo, verdad? No, casi no veo manos levantadas. No, come on, brother, hermanos. No se acuerdan, ¿verdad? ¿Cuántos años tienen? Ok, vamos entrando de lleno a la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3. Y estos primeros 11 versículos, quiero enfocarme solamente en los primeros 11 versículos, del capítulo 3. Y veremos cómo Pablo, aquí en este pasaje, explica cómo cambió su esquema de vida del pasado por algo nuevo y mejor que Dios tenía para él. Y cómo cambió sus propósitos de vida para la honra y la gloria de Dios. Así es que yo he titulado este mensaje: sigue avanzando, sigue avanzando. Dile al que está a tu lado: sigue avanzando. No te desanimes de las cosas de Dios. Mantente firme. Dice el verso 1, empieza con una palabra de ánimo. Dice el verso 1: mis amados hermanos, pase lo que pase. ¿Qué les dice? Alégrense en el Señor. Les dice: pase lo que pase. ¿Qué les dice? Alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirle estas cosas, y lo hago para, ¿qué dice?, proteger su fe. Y esta palabra, este mandato de alégrense que Pablo da, es exclusivamente para su iglesia. No es para los no creyentes, es especialmente para la iglesia. Y les está dando este consejo, este ánimo, esa palabra de ánimo. Le dice: alégrense en todo momento. Y ya hemos indicado en varias ocasiones que cuando una persona recibe al Señor como su único y suficiente Salvador, esa persona, tú y yo, hemos recibido el amor de Cristo Jesús. Es lo primero que recibimos, el amor de Dios. Y después de ese fruto, ese primer fruto, el segundo fruto del Espíritu Santo es la alegría, el gozo que solamente Dios nos puede dar a los que hemos confiado y creído en Él. Y según Gálatas 5:22 viene esa enumeración de esos frutos que otorga el Espíritu Santo, y entre ellos está esto que les digo: el gozo, la
alegría. Y el gozo es una alegría profunda interior que no necesariamente está ligado a las circunstancias de nuestro alrededor, sino más bien en realidad esa alegría surge de nuestro interior, algo que Dios deposita en nosotros para cuando estamos pasando dificultades y tiempos duros. Esta paz, esa alegría viene a nuestro corazón y nos mantiene equilibrados y nos mantiene firmes aún en los peores momentos de nuestras vidas, y nos ayuda para no ser dominados por la desesperación. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esa paz, ese gozo que Él pone en nuestro corazón? Y yo quiero decirte algo en esta mañana. ¿Está sucediendo algo en tu vida? ¿Estás perdiendo la calma? Yo quiero recordarte en esta hora: alégrate en el Señor. Tal vez te dieron la noticia de algo desagradable con respecto a tu salud. Dios te dice el día de hoy: alégrate en el Señor. Tal vez no hayas que hacer con tus hijos, estás pasando una situación difícil con ellos. Dios te dice el día de hoy: alégrate en mí, hijo, hija, alégrate. Recuerda que yo sigo siendo Dios y estoy en control de tu vida, estoy en control de tu familia y de todo lo que está a tu alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Y esta alegría la proporciona, ¿verdad?, Dios a cada creyente, a cada persona que ha creído en Él, sabiendo que cada prueba o cada situación de dolor, Dios producirá un fruto abundante de bendición. Y me encanta siempre poner este ejemplo de la historia de Job. ¿Recuerda la historia de Job? Como de un momento, de la noche a la mañana, lo perdió todo. Era una persona muy rica, muy prominente, y de repente él pierde sus tierras, pierde su dinero, pierde sus hijos, que es lo más valioso, pierde a su familia, pierde su salud porque le entra una enfermedad que está carcomiendo todo su cuerpo. Y de repente, ¿verdad?, llega su esposa, que no era una muy buena esposa, que digamos, que hoy en nuestros días, ¿cómo se dice? Una esposa tóxica, ¿verdad? Y era una esposa tóxica realmente la que tenía Job, porque le dice, maldice a Dios. ¿Y qué le dice? Y ya muérete, que estás ahí sufriendo. Ya maldice a Dios y ya vete, ¿verdad? Si era tóxica esta señora, porque se quería quedar con lo poquito, yo creo que tenía Job. Pero Job hizo caso a esa persona. No, siguió confiando en Dios de todo su corazón. En la enfermedad, en el dolor, en la escasez, él siguió confiando en el Dios Todopoderoso. Y el día de hoy Dios te dice: cualquiera que sea tu situación, porque tanto en los días brillantes como en los oscuros de la vida, Dios sigue siendo Dios en tu vida, y Él se va a manifestar para gloriarse en ti, en tu situación. ¿Recuerdas ese pasaje que hemos estado repitiendo una y otra vez de Romanos 8:28? Sabemos que para los que aman a Dios, que dice, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas. No dice unas cuantas, sino dice todas las cosas. Aún las cosas más desagradables, tú dices, no le encuentras el sentido. Dice, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Y es por eso que ese gozo que Dios ha dado en nosotros nos da esa paz en medio de esas circunstancias. Ahora, el siguiente verso les hace una advertencia, y aquí como que cambia un poco la conversación y va al grano, ¿verdad? Lo que realmente quería llegar. Como que siento que estaba un poco ansioso Pablo por llegar a este punto. Dice el verso 2, dice, cuídense ¿de quién? De esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Ahora, ¿por qué utilizó esa palabra tan fuerte, perros, para referirse a este tipo de personas? Pues si retrocedemos en la Biblia y nos dirigimos a las profecías de Isaías, cuando Isaías dice perros a las personas, se está refiriendo a los falsos profetas que en ese tiempo no estaban hablando la palabra de Dios como debería de hablarse
la palabra de Dios. Estaban dando falsas esperanzas a un pueblo que necesitaba que les hablaran con claridad y les dijeran cuáles eran los verdaderos problemas y cambiaran su estilo de vida. Fíjate lo que dice Isaías 56:10. Dice, refiriéndose a esos profetas, que sus guardianes son ciegos, todos ellos son ignorantes, todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar, soñolientos y perezosos aman el dormir. Entonces Isaías estaba advirtiendo a su pueblo contra los profetas falsos que una vez más estaban intentando consolar al pueblo cuando realmente estaban en una situación difícil. En ese tiempo la nación de Israel estaba dividida en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur, y el reino del norte ya había sido conquistado y Dios estaba tratando de advertir al reino del sur para que no hiciera lo mismo, ¿verdad?, que el reino del norte. Pero los profetas de ese tiempo estaban diciendo, oh, sí, está bien, no se preocupen, Dios está con ustedes, no se preocupen, todo va bien, sigan con su vida, sigan haciendo lo que están haciendo. Y no les llamaba a un arrepentimiento, a buscar a Dios de todo corazón. Y es por eso que el profeta les llama a estos falsos profetas perros mudos, porque no hablaban la realidad como era, no decían lo que tenían que decir. Oh, sí, iglesia, y en nuestros días tenemos el mismo problema. En nuestra sociedad está cegada por el consumismo, por la comodidad, por la prosperidad, por el deseo, el anhelo de tener más y ser exitoso y ganarlo a costa muchas veces de otras personas, transando a otros, haciendo corrupción, haciendo cosas deshonestas. Vivimos en una sociedad enferma de todo eso. Y muchas veces eso se introduce en la iglesia. Y queremos que los pastores nos enseñen de que cómo prosperar y cómo ser un campeón y que cómo hacer esto y lo otro y no llaman a un arrepentimiento genuino de buscar a Dios de todo corazón. Predican solamente palabras que las personas quieren oír, pero no hablan de un arrepentimiento genuino de buscarle a Dios con todo el corazón. Oh, dicen, Dios te quiere prosperar, todo va a estar bien. Es la predicación de hoy en día que escuchamos. Dios te ama tal y como eres. Ven, y sí, Dios te ama tal y como eres, hermano, pero te ama tanto que no te quiere dejar tal y como estás. Te quiere transformar y quiere hacer un cambio en tu vida. Yo quiero animarte el día de hoy. Escucha la palabra de Dios. No escuches falsas enseñanzas. Vivimos en un tiempo donde la tecnología abarca, nos inunda. Tú te puedes meter a YouTube, a Facebook, a donde sea, y ahí vas a encontrar lo que tú quieres escuchar. Predicaciones de todo estilo, de todas formas, ideologías, pensamientos. Pero yo quiero decirte, lee mejor esta palabra. Concéntrate, enfócate en leer la palabra de Dios. Y es por eso que Pablo les decía, tengan cuidado de esas personas. Son como perros que están adormecidos. Porque ¿qué es lo que hacen los perros, verdad? Los que son de rancho. ¿Hay alguien que es de rancho por aquí? Todos son de ciudad, ¿verdad? Wow. Ay, hermano, ¿verdad? Muchas veces, yo recuerdo que cuando vivía en el sur de México y luego veníamos a la frontera, mi abuelo tenía vacas, ¿verdad? En ese tiempo tenía chivas y yo lo acompañaba y él tenía unos perros que le dicen perros ovejeros. ¿Cuántos saben de esos perros? Y que anuncian, ¿verdad? Si viene un coyote o viene una persona desde muy lejos, empiezan a ladrar. Bueno, ¿para qué nos vamos tan lejos? Ahí los perritos que tienen su casa. Pasa la gente, ¿verdad? Y empiezan. ¿Quién llegó, verdad? Y nada, que es alguien que ha pasado por ahí. Están avisando, están ladrando. Y sabes, el día de hoy se necesita hablar más fuerte de las cosas de Dios. Se necesita decir, predicar la verdad, anunciar que no todo está bien en nuestras vidas, que necesitamos un cambio, un arrepentimiento para buscar a Dios con todo el corazón.
Y luego también agregó en ese pasaje, dice, cuídense de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que le dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Entonces, ahora ya está refiriéndose a otro grupo, ya no son del tipo de los perros, ahora son de esas personas legalistas, aquellos que estaban intentando obligar a los cristianos a cumplir la ley de Moisés para obtener la salvación. Les decían, está bien, crean en Cristo, pero también ¿saben qué? Se tienen que circuncidar. Oh, ¿cómo? Pero no es suficiente. No, tienen que seguir la ley al pie de la letra, la ley mosaica. Y una de esas cosas es que si ustedes quieren ser parte del cristianismo, tienen que circuncidarse. Ahora, tienes que entender que la circuncisión era una práctica exclusiva solamente para los judíos, para el pueblo judío. Pero cuando el evangelio llegó a los gentiles, es decir, a las personas que no eran judíos, esas personas ya no estaban obligados a hacer esas prácticas porque el amor de Dios, el amor de Cristo había cubrido todas esas cosas. Ya no era necesario hacer esos ritos. Pero estas personas insistían y decían, sí se tienen que circuncidar. Y de esa misma forma tú y yo tenemos que tener cuidado hoy en día con esas personas legalistas que tratan de imponer cosas que realmente hoy en nuestros días ya no aplican. Hay tanto legalismo muchas veces en las iglesias, escúchame, que ese legalismo mata el ambiente hermoso que Dios está haciendo en las congregaciones. Oh, vístete de esta manera, habla de esta forma, tienes que estar aquí todos los días, o tienes que hacer esto o lo otro, cuando realmente son cosas que Dios no pide. Entonces tengamos cuidado de estas dos corrientes de falso cristianismo, de aquellos que nos predican la Biblia, pero no en su totalidad, o aquellos que añaden a la escritura y que ponen reglas que no vienen en la Biblia. Y aquí, ¿verdad?, da la explicación porque ya no se deben circuncidar. En el verso 3 dice, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Está diciendo, la circuncisión para los judíos era algo muy especial porque significaba que estabas apartado para Dios. Y Pablo está declarando que esta antigua práctica de circuncisión ya había llegado a su fin. Dios no estaba interesado en un simple cumplimiento externo, sino Él quería que hubiera un cambio interno, empezando desde el corazón. Una circuncisión del corazón, donde ahí empezara todo, donde ahí Dios quitara, removiera toda la amargura, todos los celos, todo el enojo, toda la envidia, todo el rencor, toda la avaricia. Todo eso quería y quiere quitar Dios hoy en nuestros días. Entonces el cristianismo no se trata tanto de algo exterior, sino algo que es interior del corazón. Y por lo tanto, si Dios habita en nuestros corazones, si Dios ha transformado nuestros corazones, se va a reflejar en nuestro exterior y en todo lo que hagamos en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces dice Pablo, confiamos en lo que Jesús hizo por nosotros y no depositamos ninguna confianza en nuestros esfuerzos humanos. Está diciendo, yo no me voy a ganar el cielo por circuncidarme o por vestirme de cierta manera o por actuar de cierta manera, sino Cristo Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué mérito le estamos dando al sacrificio que Jesús hizo en la cruz? Su sacrificio es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y es lo mismo que está explicando el apóstol Pablo. Entonces les está advirtiendo, tengan cuidado de estos legalistas, porque ¿qué es lo que hacían estas personas? En cuanto se iba el apóstol Pablo a otro viaje misionero, a otra iglesia, a otro lugar, ellos rápidamente llegaban y empezaban a explicar, empezaban a querer adoctrinar a estas personas, enseñarles estos falsos conceptos. Entonces Pablo da una explicación más amplia y se pone como ejemplo, ¿verdad? Ahí en el verso 4 en adelante dice, aunque si alguien, dice, pudiera confiar en sus propios esfuerzos,
ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Dice, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quien exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Verso 6. Era tan fanático que perseguía con crueldad, ¿a quién dice? A la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía a la ley al pie de la letra. Entonces, Pablo aclaró que nadie tenía más razones que él para confiar en sus ritos, en sus propios esfuerzos. Pero entendió que nada de eso lo podía acercar a Dios. Al contrario, lo alejaba más de Dios. Y da 7 motivos por el cual estar orgullosos. Y el primero es, dice, que fue circuncidado. Dice, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Ese, como les decía, era un rito que hacían los judíos. Y en el momento que nacía, a los 8 días, tenía que ser circuncidado. Y él está diciendo, yo cumplí con eso. En segundo lugar, dice, soy ciudadano de Israel de pura cepa. O sea que de los originales de ahí. No era tanto como en algunas ocasiones era la mamá judía y luego el papá era egipcio o griego. No, tanto la mamá como el papá de Pablo eran judíos, de raza judía. En tercer lugar, era de la tribu de Benjamín, o sea que esa tribu era la más importante, la más pura de los judíos. En cuarto lugar, dice que era un verdadero hebreo como no había otro. Eso significaba que era un líder de su comunidad. Estaba envuelto en la política, estaba envuelto en la religión, porque antes la religión y la política estaban más combinados. Y él era un activista, una persona que constantemente estaba involucrado en la política y en la religión. En quinto lugar, dice, en cuanto a la ley, era fariseo. ¿Qué quiere decir fariseo? Era un movimiento, era un grupo de personas que interpretaban la ley de cierta forma, pero eran los más duros, los más severos en cuanto a interpretar la ley. Él era fariseo. En sexto dice que era perseguidor de la iglesia, porque Pablo creía que con perseguir la iglesia estaba agradando a Dios. Y en séptimo lugar dice, en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Entonces Pablo era una persona demasiado religiosa y dura. O sea, era de los que siempre estaban ahí, como decimos ahora, de hueso colorado, ¿verdad? No que de vez en cuando, no, él era un religioso de hueso colorado. Pero entonces viene Pablo a Cristo. En una ocasión Dios se aparece cuando anda persiguiendo a los cristianos. Dios se le aparece y él cae al suelo y él tiene un cambio, una transformación en su vida. Después de ser un perseguidor de la iglesia, ahora pasa a ser una persona que habla del amor de Cristo y ser un perseguido también. Esas son las cosas que solamente Dios puede hacer, los milagros que Dios puede hacer en tu vida y en mi vida. Dice el verso 7, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora dice, considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Verso 8 dice, así es, todo lo demás, que dice, no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. ¡Wow! Escúchame, él estaba considerando todos sus logros, todos sus éxitos académicos, todos sus puestos de alto mando, tanto en la política como en la religión. Él lo consideraba como basura. En una versión más antigua dice otra palabra más fuerte, dice estiércol. O sea que para él ya no significaban nada sus logros. Lo más importante es que había tenido un encuentro con Cristo Jesús y eso había transformado su vida y había hecho un cambio, una transformación
verdadera en Él. Hubo una revolución en su vida y un cambio drástico en Él, que ahora estaba considerando esas cosas como nada, como basura. En realidad, familia PIB, cuando alguien viene a los pies de Cristo, es transformado. Si alguien recibe a Jesús verdaderamente de todo corazón, es transformado. Hay un cambio en la vida de esa persona cuando recibe a Jesús en el corazón. Eso significa que tal vez para ti, cuando hacías ciertas prácticas, ahora ya no son tan gratas para ti. Tal vez antes te gustaba ir mucho a los bares y ya no lo haces porque ahora ha habido un cambio en tu vida. Ahora tu enfoque está en tu familia. Tal vez a ti te gustaba ir mucho al partido de fútbol los domingos y no está mal, pero te olvidabas de tu familia. Y ahora estás aquí adorando con tu familia, estás haciendo una prioridad en tu vida. Tal vez antes lo más importante para ti era el trabajo. Y Dios hizo una transformación en tu vida para hacerte entender que Él es primero antes que el trabajo y que cualquier otra cosa. Y dices tú, ¿cómo? Si antes yo ni siquiera creía en Cristo, me burlaba de los cristianos, pues solamente Dios puede hacer ese cambio en tu vida y en mi vida, como lo hizo con el apóstol Pablo. La vida es un proceso donde Dios va obrando en tu vida. Se dice que entre el verso 7 y 8 existe una pausa de tiempo. No sabemos cuánto tiempo transcurrió, pero fue un buen tiempo en el cual Dios empezó a hacer la obra en el apóstol Pablo y a cambiarlo y transformarlo. Y con esto te quiero decir que la conversión de Pablo no fue simplemente una experiencia de momento, algo como un servicio donde sintió bonito su piel y ¡ay, qué hermoso! Y se le olvidó. No, su conversión fue algo real que se mantuvo vigente siempre, porque eso es la conversión. Es un momento, claro, una experiencia, pero también es un estilo de vida donde Dios va obrando en tu vida, te va santificando, te va transformando y va siendo una persona nueva en ti. Quiero ir concluyendo en el verso 9, donde dice que por amor a Él, dice, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo, dice el 9, y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en, ¿qué dice? En la fe. Verso 10 dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra forma la resurrección de los muertos. Wow. Dice, antes yo me apoyaba en mi buena conducta. Antes yo me apoyaba en mi buena moral, en mis credenciales de estudio, en mi descendencia judía, en mi preparación académica, porque sabes, Pablo estudió en las mejores universidades de sus tiempos. Estudió con los mejores eruditos. Uno de ellos fue Gamaliel, un erudito, una persona demasiado preparada. Y ahora él está diciendo, yo me enfocaba en todas esas cosas, me apoyaba porque eso me daba propósito, me hacía sentir bien. Pero ahora he descubierto algo mejor, aún mejor que eso, que todos esos logros, y es tener a Cristo en mi vida. ¿Sabes? Porque la religión, las buenas obras, la buena moral, iglesia, son solo intentos fallidos de llegar a Dios y obtener salvación. Es por eso que hay tantas religiones en este mundo, porque las personas tratan de llegar a Dios, pero a su manera. Pero Dios está diciendo, no es a tu manera, es a mi manera. Y sabes, en el mundo todo lo queremos hacer a nuestra manera. De hecho, ¿verdad? Hay una canción de un artista muy conocido, ¿verdad? No le voy a decir cuál es, pero sí, es a mi manera, ¿verdad?
Queremos hacerlo a nuestra manera, pero dice Dios, no, las cosas son a mi manera. ¿Sabes? Porque tú puedes ser católico y no ser salvo. Puedes ser de la Bautista y no ser salvo. Puedes ser de la Pentecostés y puedes cantar y danzar y lo que quieras, pero así no puedes ser salvo. Hay una forma, y es por medio de la fe en Cristo Jesús. Quiero hacer énfasis otra vez en el 10. Dice, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa, ¿qué dice? En la fe. Se basa en creer en Jesús como nuestro Salvador. Tú podrás decir, pastor, ¿de qué tengo que cambiar? Transformación, ¿de qué me habla, pastor? Si nunca he robado, nunca he tomado, nunca he tomado algo que no me pertenece, no he robado nada. Siempre he sido fiel a mi esposa, nunca he sido infiel. Soy honesto, soy respetuoso, soy trabajador. ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿De qué me está hablando, pastor? Bueno, te estoy hablando de que te tienes que arrepentir, de ser orgulloso y reconocer que a pesar de eso necesitas a Dios. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Porque cuando decimos yo no necesito eso, estamos siendo soberbios y estamos haciendo a un lado la gracia que Dios quiere para nuestras vidas. Todos, dice la Escritura, todos somos pecadores. No hay quien haga el bien. Empezando por este servidor aquí. Usted me ha de ver muy, muy hermoso, muy guapo, pero aún así soy pecador, lo reconozco. Pero soy salvo por la gracia de Dios. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Vamos, ponte de pie, ponte de pie.